¿Qué pasa con una familia en la que diagnostican un caso de cáncer infantil? Es una familia que sufre un fuerte impacto emocional, Ronnie. Es una familia que siempre sentirá que esa noticia es inesperada, porque nosotros el cáncer siempre lo vemos como un paso más allá de nosotros, como que creemos que esto le pasa a los demás, al vecino, al familiar, al compañero de trabajo, pero no a nosotros o a nuestros hijos. Entonces siempre será algo muy difícil de aceptar, muy difícil de digerir. Al comienzo son muchas las emociones que nos llevan a tratar de entender lo que está pasando. Entonces los padres pueden pasar de la ansiedad, a la ira, al enojo, al temor, esperanza, desesperanza. Yo siempre le digo que eso es como una montaña rusa de emociones, porque hay días buenos, hay días regulares, hay días malos, y los papás tienen una fluctuación en sus emociones que es normal, porque tener un niño con cáncer es algo supremamente doloroso y supremamente impactante. Entonces, las familias necesitan redes de apoyo, necesitan ayuda, necesitan poder expresar sus emociones, las emociones asociadas al diagnóstico, al tratamiento, a las buenas y regulares y malas noticias, a lo que va pasando durante el proceso. Las familias necesitan ser contenidas cuando la esperanza parece perderse y cuando de repente las cosas no van bien. Entonces, es importante que se busque ayuda y ayuda profesional si las familias sienten que lo necesitan, además para que puedan tener también esa guía y esa asesoría, porque muchas cosas se desajustan al interior del hogar. A veces uno de los padres tiene que dejar de trabajar, entonces también la parte económica sufre un impacto allí. En ocasiones hay más niños en la casa, hermanitos, estos son desatendidos porque el tiempo y todas las atenciones empiezan a girar alrededor del niño enfermo, entonces también a veces empieza a tener problemas con los hermanitos porque ellos sienten que ya no son la prioridad y empiezan también a somatizar todos estos procesos de enfermedad. Cada 15 de febrero se conmemora en el mundo el Día Internacional del Cáncer Infantil, una enfermedad que no es tan frecuente, pero que tiene una alta mortalidad en los niños. De hecho, es la segunda causa de muerte en niños después de los accidentes de tránsito y, por supuesto, es algo que impacta mucho en la vida de los pacientes. Es una buena oportunidad esta fecha para hablar de qué está pasando con el cáncer infantil en Colombia, y para eso hemos invitado a este espacio de Saludable a una invitada muy especial, Yolima Méndez, presidente, de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y también del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil, una persona que conoce mucho, que está de cara a los pacientes, que también, digamos, es consciente de los temas de acceso, de cómo el sistema de salud, digamos, interactúa con estos pacientes. Una buena voz para hablar de este tema. Mi querida Yolima, un gusto tenerla aquí en Saludable. Ronnie, cordial saludo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando un poco sobre esta enfermedad, ¿cierto? 15 de febrero, una fecha que nos sirve para hablar de ella, pero que de entrada, ¿qué podemos decir un poco sobre el comportamiento de esta enfermedad en los años recientes? ¿Viene aumentando la incidencia, cada vez hay más nuevos casos o por el contrario, digamos, se están reduciendo? ¿Y qué pasa también con la mortalidad? Esa es la pregunta como dura y ya hablamos a temas un poquito más humanos. Bueno, Ronnie, pues el cáncer en la infancia afortunadamente es una enfermedad más bien muy poco frecuente. Comparativamente con los adultos no se diagnostican muchos casos. Se estima que alrededor de 1.800 nuevos casos son diagnosticados cada año en Colombia. Eso es una incidencia baja, vuelvo y digo, si lo comparamos con los adultos. ¿Qué preocupa más en cáncer infantil? La alta mortalidad, como usted bien lo decía, es una enfermedad que si bien tiene muchas probabilidades de que los niños puedan salir adelante con un diagnóstico oportuno, con un tratamiento adecuado, pues ha sido bastante desafiante y bastante retador lograr unos índices de supervivencia como los que manejan países con más recursos. Entonces, ahí digamos que el país ha venido haciendo grandes esfuerzos en los últimos años y se ha logrado mejorar esa supervivencia, pero todavía está dista mucho de lo que manejan estos países más desarrollados, en donde esa supervivencia puede estar alrededor del 80 y 90%. 8 a 9 de cada 10 niños se pueden curar. En Colombia, más o menos 55 a 60% en promedio es la supervivencia que hoy día tenemos. Hemos mejorado, pero no de manera tan significativa como quisiéramos. Hay que seguir trabajando en ese tema para que más niños se curen. Bueno, ya vamos a hablar un poco de ese tema de indicadores, ¿cierto? Pero yo quisiera preguntarle antes sobre un poco su historia, ¿cierto? Cómo Yolima Méndez termina, digamos, trabajando en temas de leucemia, en temas de cáncer infantil. ¿Cuál es la historia detrás de cómo llega a estar de cerca de esta enfermedad?
Ronnie, yo creo que como la de muchos líderes y colegas que están dedicados a estas causas sociales, es una experiencia personal. En mi caso, pues hace muchos años mi abuela materna recibió un diagnóstico de leucemia. Como siempre, para toda la familia y los seres cercanos, siempre un diagnóstico positivo de cáncer será una noticia inesperada. A nosotros nos tomó por sorpresa, eso generó pues un choque emocional muy fuerte para la familia y vivimos un proceso difícil con ella en cuanto al acceso a tratamientos en ese momento, ya que no tenía muchas posibilidades. Fallece un año después, pero yo como psicóloga me encontraba trabajando en una clínica de Bogotá y empecé a sentir un mayor interés por acercarme a pacientes de hematología para saber si ellos vivían un poco esa misma experiencia que nos tocó vivir con mi abuela materna. Y ahí me enamoré del tema, vi que escuchando a los pacientes entendí que había muchas necesidades desatendidas y empezó a surgir en mí ese interés de trabajar con y por los pacientes. Entonces se me dio la oportunidad, unos años más adelante, de vincularme con una organización de apoyo a pacientes con leucemia. Allí estuve casi 3 años. Y ya es en el año 2007 cuando decido crear la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma y también cuando me uno como miembro fundador del Observatorio Interinstitucional del Cáncer Infantil. Estas dos instituciones nacen en el año 2007, entonces ya cumplimos este año ya 17 años de una labor continua en beneficio de los pacientes. Bueno, ¿conoce usted entonces un poco el recorrido y lo que ha pasado en los últimos años con los pacientes de cáncer infantil en Colombia? Ahora sí, revisemos un poco cómo se ha venido presentando el acceso, que creo que es uno de los principales temas cuando uno habla de cáncer, ¿no? La oportunidad de poder tener un diagnóstico rápido, un acceso a los tratamientos rápido. ¿Qué ha pasado en concreto con el cáncer infantil en esta materia en Colombia? Yo creo que hemos evolucionado de manera favorable, Ronnie. Se han hecho grandes esfuerzos a nivel de política pública. De hecho, el OICI se crea en el año 2007 con esa misión, con la misión de incidir en las políticas públicas en el país para lograr que más niños pudieran tener acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, a un diagnóstico, a un tratamiento continuo y en centros especializados como requiere el cáncer infantil. Esas políticas públicas llegaron, la primera en mayo del año 2010, con la ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer. En años posteriores pues, se hizo todo ese proceso de reglamentación de la ley y es así como se expidieron diferentes resoluciones para, para operativizar, digamos, esa ley 1388. Ya más recientemente, en el año 2020, surge la ley Jacobo, que viene como a complementar un poco y afianzar el espíritu de la ley 1388. Y también se sigue, digamos, trabajando desde el Ministerio de Salud en reglamentar esta ley, porque aún no está 100% reglamentada. Entonces, todos esos esfuerzos normativos, todo ese trabajo articulado entre los diferentes actores ha hecho que hoy día los niños en Colombia cuenten con un marco normativo que les dé la garantía del derecho y del acceso a los servicios de salud, a un diagnóstico oportuno, a una priorización, no solamente desde el diagnóstico, sino desde la sospecha misma de la enfermedad, a un tratamiento integral, continuo y de calidad, y a que este sea recibido en centros especializados o UACAI, como lo menciona la ley 388, unidades especializadas de cáncer infantil. Entonces, eso unido al control social que hemos hecho desde el observatorio y desde los medios de comunicación masiva y desde las diferentes entidades, creemos que sin duda ha mejorado el acceso de los niños. Hoy día los niños llegan más rápido al diagnóstico, y como le decía al comienzo, pues más niños se están curando, ¿sí? Cuando nosotros empezamos en el año 2007, la mortalidad era mucho más alta y hoy día se ha mejorado esa supervivencia. Luego creo que la meta y el propósito del OICI se ha ido cumpliendo gradualmente y, como lo decía, bueno, hay que seguir trabajando para también unirnos a esa estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud que también le apunta a que más niños se curen. Bueno, pues eso es una buena noticia, ¿no? En momentos en los que hay tanta zozobra en el sistema de salud, eso creo que puede ser una buena noticia, mi querida Yolima. Me imagino persisten barreras de acceso, ¿cierto? Y no es la situación no es igual para todos los niños con cáncer en Colombia, seguramente determinado por dónde está, dónde se presenta, dónde vive, ¿cierto? Tal vez su régimen de afiliación. ¿Cuáles son esas barreras? Porque desde el observatorio ustedes son muy juiciosos tratando de conseguir siempre datos para impactar en políticas públicas. Sí, sin duda Ronnie las ha mencionado y esas barreras geográficas, por ejemplo, son innegables. O sea, el lugar en donde vive el niño sí determina mucho el acceso, porque si el niño está en zonas apartadas, seguramente que le va a ser mucho más difícil
desplazarse y llegar de manera oportuna a un centro especializado de cáncer infantil. Entonces, a veces estos niños se demoran más y llegan ya en estadios más avanzados, por ejemplo, si hablamos de tumores sólidos. Sin embargo, la campaña desde hace ya 3 años de la Organización Mundial de la Salud, de la Confederación Mundial del Cáncer Infantil y de la OICC justamente es que luchemos contra esa inequidad en el acceso, y es que los niños, independientemente del lugar en el que vivan, independientemente de su nivel socioeconómico, del sexo, de la religión, de la raza, puedan tener las mismas oportunidades de acceso a los servicios de salud y la misma probabilidad de supervivencia. En eso está trabajando la Organización Mundial de la Salud, y nosotros como observatorio y todas las instituciones que trabajamos por la niñez con cáncer conocemos esa estrategia mundial y nos hemos unido, digamos, a esos esfuerzos para lograr esa meta, y es que al 2030 se logre una sobrevida para las Américas y el Caribe de por lo menos el 60%. Entonces, podríamos decir, bueno, pero Colombia ya está como cerca, ¿no? Porque estamos como rondando el 50, el 55, el 60, digo así como cerca porque pues datos exactos no tenemos, estas son como unas estimaciones que se tienen. Pero no podemos sentirnos satisfechos con lograr eso, tenemos que pensar que países con más recursos logran un 80 y hasta un 90, entonces creo que debemos compararnos y lograr y apuntar más bien a esas metas más altas, y pensar que los niños, si reciben una detección oportuna del cáncer y un tratamiento de calidad sin interrupciones que pongan en riesgo su vida en centros especializados, seguramente que van a tener mayores probabilidades de curarse del cáncer infantil. Bueno, un tema muy importante es, digamos, el impacto a nivel familiar que puede generar, ¿cierto? Cuando se hay un diagnóstico o una sospecha. Más allá de estos números que son importantes, ¿por qué no contamos a la gente que está viendo esta emisión de Saludable qué pasa con una familia en la que diagnostican un caso de cáncer infantil? Es una familia que sufre un fuerte impacto emocional, Ronnie. Es una familia que siempre sentirá que esa noticia es inesperada, porque nosotros el cáncer siempre lo vemos como un paso más allá de nosotros, como que creemos que esto le pasa a los demás, al vecino, al familiar, al compañero de trabajo, pero no a nosotros o a nuestros hijos. Entonces siempre será algo muy difícil de aceptar, muy difícil de digerir. Al comienzo son muchas las emociones que nos llevan a tratar de entender lo que está pasando. Entonces los padres pueden pasar de la ansiedad a la ira, al enojo, al temor, esperanza, desesperanza. Yo siempre le digo que esto es como una montaña rusa de emociones, porque hay días buenos, hay días regulares, hay días malos, y los papás tienen una fluctuación en sus emociones que es normal, porque tener un niño con cáncer es algo supremamente doloroso y supremamente impactante. Entonces, las familias necesitan redes de apoyo, necesitan ayuda, necesitan poder expresar sus emociones, las emociones asociadas al diagnóstico, al tratamiento, a las buenas y regulares y malas noticias, a lo que va pasando durante el proceso. Las familias necesitan ser contenidas cuando la esperanza parece perderse y cuando de repente las cosas no van bien. Entonces, es importante que se busque ayuda y ayuda profesional si las familias sienten que lo necesitan, además para que puedan tener también esa guía y esa asesoría, porque muchas cosas se desajustan al interior del hogar. A veces uno de los padres tiene que dejar de trabajar, entonces también la parte económica sufre un impacto allí. En ocasiones si hay más niños en la casa, hermanitos, estos son desatendidos porque el tiempo y todas las atenciones empiezan a girar alrededor del niño enfermo, entonces también a veces empieza a tener problemas con los hermanitos porque ellos sienten que ya no son la prioridad y empiezan también a somatizar todos estos procesos de enfermedad. Los roles cambian, la familia tiene que ajustar horarios, que ajustar funciones, es decir, el impacto del cáncer va mucho más allá de la enfermedad como tal, es algo que impacta toda la vida de los padres, de los hermanos, de la familia, de los abuelos, y de ahí la importancia de poder brindarles el apoyo a estos niños y a estas familias para que puedan afrontarlo de una manera más positiva. Bueno, pues tremendo todo eso que cuenta usted porque normalmente no llega a los informes y a los reportes de grandes indicadores, ¿no? Tal vez es una carga emocional, ¿sí? Con la que se queda muy en el fuero familiar y que también es importante tener en cuenta cuando hablamos de cáncer infantil. Yo le preguntaba por una familia, ¿cierto?, que recibe esto y qué pasa con las familias
de zonas rurales o de zonas remotas, un poco para aterrizar también desde la experiencia que tienen que atravesar esas familias que no están en una ciudad capital y que reciben un diagnóstico como este. Sumado a todo lo que ya mencioné, el desarraigo, y eso es algo doloroso. El desarraigo, ¿por qué? Porque estas familias normalmente deben dejar su lugar de origen, por lo menos de manera temporal, mientras que se lleva a cabo el tratamiento del niño. ¿Por qué? Porque los centros especializados para cáncer infantil están ubicados en las ciudades principales. Entonces, necesariamente, esta familia va a tener que desplazarse. Si vive en una vereda, si vive en un municipio lejano, va a tener que dejar su casa, va a tener que probablemente dejar otros hijos si los tiene, y uno de los padres desplazarse con el niño enfermo a una ciudad capital, allí recibir los servicios sociales de una casa de acogida o de una casa hogar, que también vale la pena aquí resaltar lo que son organizaciones, en su mayoría entidades sin ánimo de lucro también, que brindan esos servicios de alojamiento, alimentación, transporte, apoyo emocional, justamente para estas familias que vienen de provincia, y de esta manera poderles brindar ese soporte social que ayude a la familia a tener la adherencia al tratamiento que se requiere para poder curar el cáncer infantil. No se puede curar el cáncer infantil si se hace una parte del tratamiento y la familia abandona para volver a su lugar de origen. Ese niño seguramente va a recaer y va a regresar y va a necesitar nuevamente ser tratado, pero ya con mínimas probabilidades de curación. Entonces, algo que siempre dicen los expertos, Ron, es que el cáncer infantil, o por lo menos hablando de leucemia aguda, que es la enfermedad más frecuente, el tipo de cáncer más frecuente en la niñez, es que se cura en el primer intento, en esa primera línea de tratamiento. Ahí es donde hay que hacer el mayor esfuerzo para que ese niño complete su protocolo de tratamiento, para que esa familia no abandone, y así ese niño poder brindar mayores probabilidades de éxito con el tratamiento. Entonces ahí el servicio social se vuelve algo supremamente relevante para acoger a estas familias que vienen de afuera, ayudarlas, acompañarlas en ese proceso y que no nos vayan a abandonar antes de tiempo. Bueno, pues tremendo, tremendo, Yolima, lo que usted cuenta, porque, de nuevo, son cosas que se escapan quizás a la imaginación, ¿no? Uno no alcanza a dimensionar todo lo que pasa con un diagnóstico como este. Me imagino, y este tema obviamente mucho más sensible, la sobrevida, la supervivencia de estos niños también está condicionada por estos temas. Sabemos, como usted lo decía, que el sistema de salud ha dado pasos grandes para reducir las brechas, ¿cierto? Las desigualdades, pero creo que sigue viéndose esto reflejado en las cifras de mortalidad, es decir, tiene una mejor expectativa o un mejor pronóstico una persona, un niño que vive en una ciudad a un niño que vive en una región rural? No lo sabemos, creo que no hay estudios muy concluyentes sobre eso, Ronnie, pero sí hay estudios que ha hecho, por ejemplo, Vigicáncer, ¿sí? El registro poblacional de Cali, en donde muestran la inequidad que existe entre un niño afiliado al régimen contributivo comparativamente con un niño del régimen subsidiado. Y allí se ven claramente diferencias, si no estoy mal, de 11 puntos porcentuales en la supervivencia, en donde vemos una dolorosa inequidad, en donde los niños del régimen contributivo sí tienen más chance y más posibilidades de curarse comparativamente con un niño pobre y vulnerable del régimen subsidiado. Entonces, esos estudios sí se han hecho, hay algunos artículos que lo muestran, y es una disparidad determinada por régimen de afiliación. Bueno, una pregunta inevitable en este espacio que se llama Saludable. Un saludo para todas las personas que están llegando a este episodio. Ya llevamos para 10 episodios aquí hablando con gente del sector, con personas, con historias, con temas de investigación. Una pregunta inevitable es la reforma a la salud, ¿sí? Y un poco desde su percepción, usted que trabaja y que está cerca de personas con cáncer infantil o familias con cáncer infantil, ¿cuál es el escenario que usted cree que puede afectar o cómo puede impactar la reforma a la salud a estas familias? ¿Puede mejorar, puede empeorar lo que hoy se tiene? Pues como vemos como tanta incertidumbre, Ronnie, frente a lo que sería como ese proceso, por ejemplo, de referencia y contrarreferencia, no se ve muy claro esa articulación entre el primer nivel de atención y un nivel de complejidad más alto. Nosotros veríamos, digamos, con cierta incertidumbre lo que podría pasar con los niños con cáncer de aprobarse la reforma, porque, como lo digo, actualmente con todos los esfuerzos que se han hecho y la articulación de los diferentes actores y el interés del Ministerio de Salud en los últimos años
generar toda esta política pública, pues ha ayudado a que hoy día los niños de alguna manera tengan una ruta clara, ¿cierto? Los padres tengan una ruta clara desde la sospecha para poder encaminar a sus niños hacia un diagnóstico y hacia un inicio de tratamiento. Pero de darse los cambios que se proponen, creo que se perdería eso. Sentimos que eso, o personalmente siento que eso se perdería, que no sería muy clara ya esa ruta y que de repente ahí podríamos perder ese trabajo que ya se ha venido fortaleciendo en los últimos años bajo el modelo actual. Entonces sí nos preocupa y sí aprovecho aquí para hacer un llamado a que se pueda conservar eso que se ha logrado para los niños con cáncer, esos logros que hemos tenido, esa estabilidad que de alguna manera hoy día tienen los niños en el sistema. Y es una estabilidad, debo decirlo, frágil, porque ante cualquier cambio, pues eso se puede romper, ¿cierto? Y podemos verlo ya representado en la pérdida de más vidas, y eso es lo que no queremos, al contrario. Tenemos un compromiso muy grande con la Organización Mundial de la Salud, el país lo tiene porque el país se adhirió a esa estrategia, el Ministerio de Salud firmó ese compromiso con la Organización Mundial de la Salud de salvar más vidas para los niños con cáncer, luego es un compromiso que tenemos todos de no desmejorar lo que hemos logrado, sino al contrario, cómo con estos avances que hemos tenido en los últimos años, con estos grandes esfuerzos normativos, se puede seguir optimizando esa atención para los niños, se puede seguir mejorando esos centros de excelencia para que más niños sean atendidos realmente en unidades especializadas y no en cualquier IPS que de repente no logre tener esa expertise que se requiere para tratar el cáncer infantil. Entonces, eso puedo decir frente a este proceso, Ronnie, que esperamos realmente no retroceder en todo este trabajo tan bonito que se ha hecho todos estos años desde el observatorio y desde tantas entidades que se han unido a este mismo propósito. Bueno, es importante el mensaje, pero también muchos podrán decir, ¿cómo así que alguien que trabaja con pacientes, que ha tenido que ver todas las barreras de acceso, que ha tenido que luchar, que seguramente ha tenido que acompañar tutelas, que ha tenido que poner quejas ante la superintendencia, está haciendo este pedido, ¿no? Sí, no, nosotros somos los primeros conocedores de las dificultades que tienen los pacientes. De hecho, yo te lo digo, o sea, el sistema nuestro no es un sistema perfecto y nunca lo he defendido como un sistema de salud perfecto. Es un sistema que ha tenido muchos logros, pero que también tiene grandes desafíos. Entonces, siempre también he dicho, lo peor que le puede pasar a nuestro sistema de salud es que siga como está. No estamos pidiendo ni defendiendo que el sistema siga como está. El sistema de salud nuestro sí requiere cambios, pero en lo que tal vez yo no estoy de acuerdo es en los cambios que está proponiendo el gobierno a través de la reforma, porque creo que son cambios muy drásticos. Siento que el modelo de salud actual no es tan malo como para cambiarlo de manera tan drástica. Siento que pudieran realmente tomarse los puntos débiles del sistema y hacer mejoras allí, pero no hacer un cambio que realmente ponga en peligro el equilibrio del sistema de salud y los logros que ha tenido hasta el momento. Entonces sí, yo reconozco que con el modelo actual muchos niños han padecido barreras de acceso, muchas familias han tenido que poner tutelas para acceder a los servicios de salud y bueno, ha habido muchas deficiencias, pero también tengo que decir que con todas estas normas y leyes que ya tenemos, con todo este control social, con toda esta sensibilización que se ha logrado a través de campañas permanentes y continuas, pues los niños se han logrado ya un lugar especial en el sistema, ellos sí tienen una priorización especial, una ruta clara y eso es lo que no queremos que se pierda con cualquier posible cambio que pueda darse en medio de esta reforma que se propone. Bueno, pues gracias por ese mensaje, Yolima. Al final, pues bueno, casi todas las conversaciones hoy terminan hablando sobre la reforma a la salud, teniendo en cuenta que está próxima a iniciar su discusión en el Senado. Estamos en medio de unas audiencias públicas en diferentes regiones y como el año pasado, este va a ser año de reforma, entonces vamos a tener que estar siempre mencionándolo en medio de la coyuntura de estas conversaciones. Mi querida Yolima, muchas gracias por aceptar esta invitación, de verdad, una muy bonita ilustración de lo que pasa hoy con el cáncer infantil en Colombia, una enfermedad de alto impacto para las familias, es hora de decir también de alto costo, también que compromete muchos esfuerzos del sistema de salud y su visión muy importante para entender. Muchas gracias por aceptar la invitación. Ronnie, gracias por la invitación. Un feliz día y un saludo para todos. Bueno, igual, un saludo a todas las personas que vieron este nuevo episodio de Saludable. Por favor, suscribirse por acá, darle like y compartir. Muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Chao, chao.